Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido la semana que terminó el 19 de abril, domingo. Una semana más de guerra en Irán, no se acaba. El intento de una tregua que ya comentamos aquí fue propiciada por el gobierno de Pakistán, creo yo que para darle una salida a Donald Trump por su amenaza de acabar con una civilización si no le hacían caso, y como no le iban a hacer caso, pues había que buscar un espacio de negociación. Pakistán lo promueve, se logra la reunión, una reunión muy larga en donde pues no se llega a nada. Eso es perfectamente normal en estas reuniones. Lo anormal es que los estadounidenses abandonaron de inmediato Kabul. eh, no, perdón, Islamabad, que fue en donde se llevó a cabo la reunión, y esto, pues, lo hicieron diciendo, pues ya les dejamos un ultimátum, tienen que abrir Hormuz, y por si las moscas, ahí va el bloqueo. La idea de bloquear la salida de Hormuz, es decir, el Golfo de Omán, no es una mala idea, ¿eh? Es decir, suena medio absurdo, ¿no? Si le estoy pidiendo a Irán que deje pasar los barcos, ¿por qué bloqueo yo? Bueno, el asunto es porque Estados Unidos con eso manda una señal muy clara: o pasan todos o no pasa ninguno. Y esto es importante para quitarle a Irán el espacio de negociación con China, por ejemplo, y también la posibilidad de estar cobrando una aduana de $2 millones por barco. Entonces, no crea usted que era una mala idea, es buena idea. No es fácil de lograr porque se corre el riesgo de que un barco chino sea aceptado por Irán, los dejen pasar y el bloqueo estadounidense tenga que dispararle al barco. Y entonces sí vamos a estar en un problemón. Entonces, no es tampoco una cosa tan simple, pero no es una idea mala de entrada. El asunto es que Irán exigió durante la semana pues que esta tregua también incluyera a Israel en los ataques que estaba llevando a cabo a Hezbollah, ahí en el sur del Líbano. Israel decía, pues yo no estuve en la negociación, a mí no me incluyan, pero Trump obligó a Netanyahu a aceptar la idea de al menos dejar de atacar de esa forma a Hezbollah. Pero no hubo pues éxito con esto. Irán decidió que vuelve a cerrar el estrecho. Incluso hubo ataques de unas lanchas iraníes a un carguero que había entendido que podía pasar, y pues que le dan un par de golpes, y eso significó que todo el mundo se regresó. Todos los barcos que ya iban para afuera viendo esto se regresan. Esto fue ayer domingo. De manera pues que otra vez nos quedamos sin flujo. Ya es mucho tiempo. Antes de que empezara la guerra, cruzaba por el estrecho de Hormuz alrededor de 100 barcos. No llegamos ni a 10 promedio durante todo este tiempo. Entonces, si usted reduce al 10% el flujo, y esto pues lleva 6 semanas, entonces ya empezamos a tener problemas en muchos lugares. Varios gobiernos desde hace semanas habían decidido anunciarle a su gente: oigan, dejen de usar el carro lo más que puedan porque no vamos a tener gasolina. Ya vi hoy una noticia en México de problemas con el abasto de diésel, eh, que pues les alcanza para unos días más, pero ya no mucho. Entonces sí se empezó a complicar aquí el asunto, razón obvia. No está nada fácil resolver esto. Como ya hemos dicho varias veces, Estados Unidos tiene una fuerza inmensa, y ha destruido buena parte de la capacidad militar de Irán, pero no tiene tanta fuerza como para impedir estos ataques en ese pedacito, que es la única palanca que tiene Irán para sobrevivir. Entonces, pues ellos no van a aceptar abrir el estrecho.
a menos que tengan una gran cantidad de garantías y puedan extraer lo más posible de la negociación. Pero Estados Unidos no quiere ceder nada porque su gran preocupación, y en eso tienen razón, es el desarrollo de armas nucleares, pero ahora también es el riesgo para los estados del Golfo. Eh, Esto ya se convirtió en un problema mayor y no está tan fácil de resolver. Otra vez, la guerra de guerrillas del siglo XXI, pues requiere otro tipo de armamento. Estados Unidos no lo ha desarrollado al nivel necesario porque pues, tenían el ejército más poderoso del mundo en el estilo tradicional. Para esto nuevo no lo habían hecho, seguramente lo van a hacer pronto, ¿eh? Pero de momento pues no está tan fácil. Quien sí ha desarrollado eso y ha resultado extraordinariamente exitoso es Ucrania. Le está pegando una tunda monumental a Rusia. Los ataques con drones ucranianos a instalaciones rusas son ya muy seguidos, muy exitosos. Rusia está teniendo dificultades para poder usar su única industria relevante, que es el petróleo y derivados, y ya también atacaron Moscú, según veía yo. Entonces, pues cosas que ve uno, ¿no? Los países que, pues uno en principio pensaría serán derrotados fácilmente, como Ucrania e Irán, resulta que ponen a sufrir a grandes potencias. Rusia no es potencia, ya se lo he dicho muchas veces, pero Estados Unidos sí, y le está costando un trabajal. Acuérdese que para Trump esto es un problema ya de tiempo. Las elecciones en noviembre determinan su futuro y a cómo va, pues está perdiendo las dos casas en Estados Unidos, así le dicen, ¿no? La Casa de Representantes y el Senado. Entonces, pues tiene pues ya urgencia y no le encuentran por dónde. Entonces, a ver qué pasa. Un elemento adicional a tomar en cuenta estos días va a ser el futuro del primer ministro de Reino Unido, el señor Keir Starmer, que es un absoluto inútil y ya se le complicó todo. Vamos a tener un cambio ahí, no sé si antes de las elecciones que se esperaban en mayo, eh, pero vamos a tener un cambio. Si las cosas siguen como van, puede llevar a su partido, el Partido Laborista, casi a la extinción. Así dicen las encuestas ahorita. Entonces, ojo también para Reino Unido. Bueno, en lo que se refiere a nuestro país, una semana también pues bastante espectacular. Primero apareció la información de que un hijo del señor Marcelo Ebrard estuvo viviendo 6 meses en la Embajada de México en la Gran Bretaña, en Reino Unido, pues gratis y de lujo, lo cual pues no se permite, ¿no? Ya lo han estado poniendo en redes, es un delito que se llama peculado, usar recursos públicos para un fin distinto al que están designados o diseñados. Marcelo, por alguna razón extraña, en una mañanera, en lugar de pues fingir que no había pasado, o decir sí pasó, pero yo pagué o estoy por pagar. Nada más dijo que pues le parecía mezquino que lo acusaran porque pues es un padre que cuida a su hijo. Eh, Hay padres que no cuidan a sus hijos, pero la mayoría sí lo hacemos y lo hacemos con nuestra lana, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo y no con el de los demás. Eso es lo que no se vale. Entonces, a pesar de que yo creo que Marcelo Ebrard ha sido el funcionario más destacado del gobierno pasado y de en este, yo creo que el señor Harfuch también es importante, pero él Ebrard es un funcionario muy capaz, eso no tengo duda, pero es un abuso, no será el primero de él, pero este lo reconoció en público, entonces o paga pronto o va a estar en problemas serios. Obviamente, ya sabe usted, este grupo que está en el poder no tiene empacho en utilizar nuestro dinero para su beneficio, han robado como nunca en la historia de México y conste que es una historia de corrupción impresionante. Nada, 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 nunca había sido del tamaño del fraude en Segalmex, pero ese fraude en Segalmex parece ser 40 o 50 veces más pequeño
que llaman huachicol fiscal. En realidad es contrabando de combustible. Entonces, y se hizo desde el poder, ¿eh? Entonces, esto jamás lo habíamos visto. Eh, la cantidad de información que ha surgido sobre enriquecimiento inexplicable de todo tipo de funcionarios, de los más altos a los más bajos, es una cosa realmente de locos, que en esta ocasión ni siquiera tiene una contraparte con un gobierno que funcione. Acuérdense, el viejo PRI, sabíamos todos que el funcionario llegaba al poder y agarraba su cacho, pero a cambio hacía ciertas cosas que funcionaban. Cuando alguien agarraba de más, el mismo sistema lo destruía. Era un poco el equilibrio que teníamos en esa época. Los gobiernos patrimonialistas en México han existido siempre, nunca hemos logrado salir de ahí, es propio de una estructura social y política que nosotros venimos arrastrando desde el siglo XVII. Nunca llegamos a construir un Estado moderno. Lo intentó don Porfirio, no le dio tiempo y lo intentamos a partir de mediados de los 90, no nos dio tiempo otra vez. Ojalá lo podamos intentar pronto de nuevo, pero de momento estamos en esa estructura. Un gobierno patrimonialista es aquel en donde los funcionarios no distinguen entre lo suyo y lo del Estado, y toman lo del Estado como si fuera suyo. Por ejemplo, una embajada. Entonces, pues, ojalá don Marcelo eh, pague y siga trabajando, pida perdón, sería muy bueno, pero vamos a ver qué pasa. Otro ejemplo de esto es lo ocurrido en Pemex, en donde el señor director general, Víctor, ¿qué se apellida? Ya se me olvidó, Rodríguez creo, eh, salió a decir que sí, fíjese que lo de la fuga de petróleo en el Golfo sí fue culpa de Pemex. Dijeron que no había fuga. Dijeron que eran chapopoteras naturales. Dijeron que eran unas gotitas. Dijeron que todos los que estaban quejando estaban inventando cosas. O sea, nos acusaron, se hicieron tarugos, culparon a quien fuera y al final fueron ellos. Y esto no es la primera vez que pasa, esto es una costumbre de este gobierno. No solo son unos corruptos como nunca antes, son mentirosos como tampoco nunca antes en México, ¿eh? Es normal que los políticos no digan la verdad completa. Es menos normal que mientan, francamente. Lo de estos es impresionante, ¿no? Han mentido, pero parejo. Y el creador de esa capacidad inmensa de mentir sin que se les mueva un músculo de la cara fue López. Es un mentiroso profesional, una gran capacidad de mentir, engañó a todos todo el tiempo, y ahora pues estamos viendo los resultados de su absoluta incapacidad, que son costosos para los mexicanos en recursos, en opciones de futuro, y desafortunadamente lo han sido también en vidas humanas. Ahí están los 800,000 muertos por COVID, de los cuales al menos 350,000 murieron por culpa del señor Gatel y del señor López Obrador. Que no haya duda de eso, 350,000 muertos son culpa de ellos, por incapaces. Ahora aquí en el caso de Pemex, pues ya ha habido muertos, ocurrió ahí en Dos Bocas, ¿se acuerdan? Un flamazo que hubo, que dijeron, es que se regresó el agua con chapopote. A ver, ¿y por qué había agua con chapopote, mano? ¿No? Y de los que murieron, nada más uno era de Pemex. Pues sí, ¿los demás qué? No importan, valen menos que los trabajadores de Pemex, ¿no? Después de eso tuvieron la fuga de gas, que dijeron no es gas, es vapor de agua. Y luego estalló la coquizadora y parece que quedó inutilizada y tiene que repararla. Todo esto debe haber sido por acelerar la inauguración de esa planta sin hacer las pruebas suficientes, para verificar que las juntas, los empaques, todo funcione. Acuérdense, la coquizadora usa temperaturas extraordinarias. Si no está bien puesto el empaque o no está bien sellada la junta, ¡fum! Sale y en el momento que conecta con el aire, estalla. Y eso pasó. Eh, en Tula tuvimos un incendio. Dijeron en Pemex que no, que nada más era humo.
Sí, pero ahí están las imágenes, están las flamas, ¿eh? No. ¿Por qué ocurre eso? Eso debe ser falta de mantenimiento, misma causa de la fuga de petróleo en la sonda de Campeche, creo que ahí fue. Tenemos ya un deterioro en las instalaciones de Pemex extraordinario. Si es un deterioro muy grande, sin duda debe venir desde antes, pero los últimos años no solo no se invirtió en mantenimiento, sino que se puso a trabajar las instalaciones a niveles que ya no son adecuados. Es decir, eh, como parte de la reforma energética que impulsó Peña Nieto, se llegó a la conclusión de reducir el uso de las refinerías al 60-65% de su capacidad para evitar accidentes y para reducir las pérdidas. Parece absurdo, pero eh, en ciertas ocasiones, si usted baja la producción, financieramente es más rentable. Y eso es lo que habían estado haciendo en 2017, 18, pero llegó el señor López y dijo, no, al 100% por la soberanía energética. Resultado, pues un montón de combustóleo que no sabíamos dónde poner, accidentes, pérdidas multimillonarias en refinación. Sorprendentemente, durante 2025, en Pemex las refinerías dejan de producir combustóleo. ¿Cómo le hacen? No tengo idea. Yo creo que es una mentira. ¿Por qué creo eso? Porque son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Si usted me dijera, bueno, pues ya pusieron craqueladoras en las refinerías, es decir, estas plantas catalíticas que permiten ayudar que el petróleo pesado pueda volverse a meter a la refinería mezclado con el crudo y con eso tratar de sacar lo más posible y entonces todo lo pesado se convierte en coque, que eso es para lo que sirve la coquizadora de dos bocas que se les quemó. Eso tendría algo de lógica, pero viendo las cifras, aún si lo hubieran enviado todo a coque, traen una reducción de 40% en la producción de esto y eso no se puede hacer a menos que estén usando petróleo ligero. Como aquí no hay petróleo ligero, tendría que ser importación, pero yo no encuentro datos de que estén importando, ¿eh? A lo mejor sí lo hacen y no lo ponen, pero eso implicaría también al Banco de México, que es el que publica las estadísticas oficiales de comercio exterior. Entonces yo ya no sé, pero en cualquier caso no les creo. No les creo también porque Pemex alteró la contabilidad durante 2025 para fingir que sus refinerías son negocio. Las refinerías en México pierden dinero y no lo van a dejar de perder. Es un problema, ya le comenté, de instalaciones muy viejas, de un sindicato que es también una corrupción brutal, una gran cantidad de incapaces. Eh, entonces, la única forma sería bajar el uso de las refinerías. Si las va a mandar al 100%, va a sacar un montón de combustóleo, va a tener problemas de pérdidas. Estos dicen que bajaron el combustóleo y que además están ganando dinero. ¿Cómo le hicieron? Ah, pues en sus cuentas, Pemex Exploración le vende el petróleo a Pemex Refinación a $30 el barril en lugar de los 60 a los que se vendía. Estoy refiriendo al 2025, ¿eh? Ahorita es otro precio. Pero en 2025 así era. Precio internacional $60. ¿A cuánto vende Pemex Exploración? A 30. Entonces, en refinación parece que ganaron dinero, pero Pemex Exploración pierde el dinero. Al final, en el neto, la pérdida ahí está, no puede dejar de estar. ¿Cómo se cubre esa pérdida? Con su dinero de usted. El año pasado, el gobierno mexicano financió a Pemex. No solo reestructuró su deuda y le prestó dinero para pagar e hizo este instrumento bien extraño de Luxemburgo para que no parezca deuda, pero sí lo es. No solo eso, tuvimos que financiar a Pemex. Pemex no le da un centavo al gobierno mexicano. Ese rescate de la soberanía significa que estamos perdiendo dinero como país por sostener a una empresa que es una porquería. Ya no hay duda de eso. Ahí está clarito. Les estallan las refinerías, se les sale el petróleo en el Golfo y contaminan y matan peces y tortugas y todo lo demás. Y no pueden producir lo suficiente, ¿eh? Ni siquiera para mantenerse solos. Los tenemos que mantener nosotros.
Es una estupidez seguir teniendo a Pemex. Habría que regresarse a lo que se negoció en la reforma del señor Peña Nieto, ver si podemos deshacernos de algunas de las refinerías, las demás bajarlas a un nivel donde no se pierda dinero, ver si Dos Bocas lo podemos revisar bien, hacer las pruebas debidas y que en un año o dos empiece a producir. Ya el dinero ahí ya se perdió, ¿eh? 25.000 millones de dólares tirados a la basura. Pero eso pues ya no lo vamos a recuperar, ¿no? Ni vendiéndolo en trocitos, así que pues mejor usarlo. Otro dato de la semana fue la señora Sheinbaum a Barcelona, a la reunión de la izquierda internacional que respalda a Pedro Sánchez, cuya esposa está siendo acusada de corrupción. Sorpresa, ¿va? Y tiene ya encima una petición de 28 años de cárcel, lo más que pueden hacer allá en España para corrupción. De ese tamaño está el asunto. Y ese señor es el que convoca. Vi por ahí que originalmente no convocaron a Sheinbaum, pero ahí se fue a meter para echarse un discurso que, híjole, está entre Miss Universo y los discursos de prepa o de universidad de los años 60, ¿eh? Es una cosa de veras espantosa. Hay que bajar 10% el gasto militar en el mundo para sembrar vida. Hágame el favor. No sé a qué más fue a la señora allá a Barcelona, más o menos ya viajó. Se le ocurrió viajar otra vez en una línea comercial, eso para mí es una gran tontería. El presidente de México, la presidenta de México, debe viajar en aviones del ejército mexicano o del gobierno mexicano que le permitan tener comunicación constante, porque su trabajo es ese, no es estar sentadita en la línea que haya sido en la que fue. Eh, Son de estas vaciladas que hacen, pero en cualquier caso no veo que ganamos con el viaje a Barcelona, sí le veo riesgos, acuérdense, señor Trump no está contento y es una amenaza porque ya sabe usted cómo es, y eso de irse a reunir con los adversarios de Trump, como Lula o como Petro o como Pedro Sánchez, pues no me parece brillante, pero bueno, ya lo hicimos. Última cosa para cerrar esta semana, salió hoy el dato, el indicador oportuno de actividad económica. Es una aproximación que hace INEGI, que en las últimas ocasiones ha estado fallando. No, no estoy culpando a INEGI, ¿eh? El año pasado fue un desorden en la información económica, fundamentalmente debido a Trump, ¿eh? Es decir, las decisiones de ahí va el arancel, les quito el arancel, les vuelvo a poner, lo muevo para allá, provocó unos ajustes que son extraordinarios, ¿eh? O sea, normalmente las exportaciones de México, medidas en comparación al crecimiento de nuestra economía, tienen una relación que los economistas llaman elasticidad, más o menos parejita, ¿eh? Dos, tres veces, es más o menos, se fue a 500 veces. Y luego el mes siguiente a menos 400. ¿Por qué? Pues porque las empresas estaban viendo cómo le hacían para no pagar aranceles, porque miren, el loco las va a subir, de una vez compramos y luego el mes siguiente no podemos comprar una pachanga. Entonces eso alteró mucho los cálculos, ni modo, y están fallando. Ya este viernes salen los datos oficiales y entonces la semana que entra le platico cómo va, pero el indicador lo que muestra es que este primer trimestre del año, el que cerró en marzo, fue malo, eh, más o menos igual de malo que los del 2025, en los que hubo una excepción. El último trimestre de 2025 estuvo muy bueno. Y eso fue lo que llevó a muchos colegas a decir, no, pues ahí está la recuperación, el primer año de un gobierno siempre es malo, entonces de octubre a octubre, que fue el primer año de la señora Sheinbaum, fue por cambio de administración. Yo creo que no, yo ya lo he platicado aquí, traemos un problema ya serio de estancamiento, resultado de las brillantes decisiones del gobierno de López y de ahora la señora Sheinbaum, y eso no se va a resolver, al menos no en el corto plazo. Entonces no espero que esto cambie mucho, pero pues el dato que salió hoy dice, seguimos creciendo como medio punto al año. Yo le había
anunciado aquí que mi expectativa era que entre la elección de 2024 y la de 2027 el crecimiento promedio sería de medio punto. En eso estamos. No creo que cambie. Ojalá y cambiar. Ya veremos si hay algo. Pero mientras, en eso estamos y la próxima semana le digo más o menos cómo quedamos. A lo mejor un poquito arriba, a lo mejor un poquito abajo. Pero en esencia el estancamiento en economía, el deterioro en política y la pachanga internacional es lo que nos van a estar guiando en las próximas semanas, que yo espero que sigamos platicando por aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.